Efectivament, el moment de parlar de cinema. Anava a dir avui més que mai. No seria adequat dir-ho així, però sí que és veritat que avui anem a profunditzar en les arrels del cinema. Laura Torrijos Bescós, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es verdad que vamos a profundizar hoy un poco en las raíces del cine, ¿sí? Pues sí, y además es que por primera vez en la historia del programa no vamos a poder entrevistar a la persona que teníamos pensada, principalmente porque nació en 1871 y murió en 1929. Ajá, bueno, claro, entonces difícilmente, evidentemente. ¿De quién hablamos? Porque por esos datos me cuesta. Hablamos de Segundo de Chomón. Segundo de Chomón. Bien, averiguaremos. Sí, un nombre que suena un poco desconocido, pero debería sonar más conocido. Claro. Bueno, pues, ¿qué propones que hagamos para conocerlo un poco más? Pues mira, yo lo primero es que veamos un fragmento de su película Kiriki, Acróbatas Japoneses, de 1907. De 1907. Vamos a ver ese vídeo. Venga, vamos allá. Creativo, si me permites la expresión. Yo creo que para la época es especialmente creativo, ¿no? Pues sí, a mí me hubiera encantado poder entrevistar a Segundo de Chomón para que nos contara el porqué, ¿no? El porqué de todo eso. Claro, porque en aquella época efectos especiales ninguno, sino que era más la imaginación de cómo colocamos la cámara y cómo se colocan los actores. Bueno, y para hablar de Segundo de Chomón... Bueno, pues como él no ha podido venir, hemos traído a otro turolense, un profesor y cineasta, Ángel Gonzalvo Vallespí, que además es coordinador del programa Un Día de Cine y Premio Nacional de Alfabetización Audiovisual. Ángel Gonzalvo, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias a vosotros. Bueno, ¿me dejas que haga la primera pregunta? ¿Qué supuso Segundo de Chomón para el mundo del cine? Bueno, Segundo de Chomón para el mundo del cine, digamos, si se me permite la comparación, sería uno de los padres y fundadores del cinematógrafo actual. Es imposible entrar a una sala de cine hoy si no hubiese existido, entre otros personajes, en sus orígenes como Segundo de Chomón. Yo, antes de meternos ya con Segundo de Chomón, quería hablar un poco de Un Día de Cine, que es un programa didáctico del Gobierno de Aragón en el que tú trabajas desde 1999. Quería saber en qué consiste, qué objetivos tiene. Bueno, podríamos resumirlo diciendo que es el modelo de Cineforum clásico, en este caso llevado al ámbito escolar. Podríamos también resumirlo y explicarlo un poquito más diciendo que buscamos la alfabetización audiovisual y el crecimiento personal del alumnado. Y podríamos explicarlo de un modo más sencillo todavía, diciendo que queremos que los estudiantes vean las películas, disfruten viéndolas, pero lo hagan también con un sentido estético y con cierto juicio crítico, porque por mucho que viajemos o leamos, el conocimiento del mundo que vamos a tener siempre vendrá mediatizado por una pantalla. Cada día tenemos más pantallas, la llevamos ya en el bolsillo. Y las imágenes que representan el mundo, obviamente, son imágenes interesadas porque detrás hay personas que son quienes nos las presentan. El programa trabaja pues cine muy diferente del que el alumnado suele ver, y lo trabaja con materiales didácticos para provocar un cineforum más enriquecedor. La verdad es que he tenido la suerte de participar en ese programa cuando estaba en el instituto y la verdad es que te cambia la manera de ver según qué películas.
Bueno, me Y gusta bueno, escucharlo, ese es uno de los objetivos, claro. hablando de Segundo de Chomón, decía, se dice que si resucitara y entrara en una sala de cine, nadie se sorprendería. ¿Es correcto? ¿Por qué se dice esto? Es correcto. Si nos fijamos en la cronología, tú has dicho que Chomón nace en 1871 y muere en 1929, y nos fijamos en la cronología, si quieres entrecomillarlo, del nacimiento del cine, 1895 hasta 1927, que es cuando se estrena El Cantor de Jazz y aparece el cine sonoro parlante. En ese periodo, en el que ya está Segundo de Chomón, es cuando, digamos, la sintaxis y la gramática del cine clásicas se definen totalmente. Por lo tanto, Segundo de Chomón es uno de los pioneros fundamentales de esa historia del cine. Él distribuyó películas, él también pintó rótulos para aquellos carteles que aparecen en ese momento cuando el argumento es más complicado. Él coloreó a mano, cuando en principio se hacía las películas. Él investigó en la fotografía en color aplicada al cine. Fue maestro en efectos especiales y trucajes de todo tipo. Hizo innumerables aportaciones y hoy, por ejemplo, no hablaríamos del stop motion, chroma key o del traveling sin Segundo de Chomón, excepto actuar. Actuaba su esposa, Julienne Mathieu. Segundo de Chomón en el cine lo hizo todo. Y también se dice que Chomón no tiene biografía, que tiene filmografía. De hecho, hay un libro que se llama Los 500 film de Segundo de Chomón. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, se dice fundamentalmente por dos razones. Una, porque efectivamente una producción tan ingente como alrededor de las 500 películas, 300 de autoría propia, 200 en las que interviene, aunque es muy difícil definir la autoría porque en esta época no se le da importancia a quien dirigía, sino a la empresa que produce. Por un lado se dice por esto, por tanta obra, y por otro lado se dice porque apenas se conocen datos de su vida personal. Se sabe que nació en Teruel, que murió en París y muy poquito más. Afortunadamente, el Instituto de Estudios Turolenses, dentro de diferentes actos que la Comisión del 150 aniversario de su nacimiento está organizando, va a publicar a finales de año un extenso estudio bibliográfico de Iván Núñez, donde podremos averiguar muchas más cosas sobre Segundo de Chomón. ¿Y cómo era su cine? ¿Qué tipo de películas hizo? Segundo de Chomón y Ruiz, ya sabemos una cosa más de lo que sabíamos antes de empezar la entrevista, su segundo apellido, comenzó haciendo películas de las que se llamaban y se llaman de atracciones y fantasmagorías, películas muy simples. El nombre de atracciones viene porque se veían en las barracas de atracciones de las ferias. Eran películas sencillísimas y sorprendentes, básicamente trucos sin contar nada más. Y las fantasmagorías venían en la línea de los espectáculos de linterna mágica, películas de miedo, demonios, diablos, seres del inframundo. Rápidamente pasa ya a una película con planteamiento, nudo y desenlace, a películas de ficción argumentales, y hace películas cómicas, dramáticas, de género de ciencia ficción, de aventuras, hace documentales, hace animación, hace todo tipo de cine, cuentos llevados a la pantalla, sainetes, zarzuelas. Precisamente Segundo de Chomón es uno de los pocos directores que en su época trabajó diferentes géneros al mismo tiempo. Y Chomón, además de en Barcelona, trabajó también en París y en Turín, que eran dos de los centros neurálgicos de la industria del cine. ¿Y qué hizo allí? Bueno, en París Chomón perfecciona un sistema de coloreado de películas. Hemos dicho que en su origen se coloreaba fotogramas a mano. Imagínate, cuando hacíamos las láminas que éramos niños, ¿no? Bueno, pues en un fotograma de película que venía a ser como la uña del dedo gordo, pero de una mano pequeña, ¿no? A mano con pincelito dando color a cada una de las diferentes partes. Segundo de Chomón perfecciona ese procedimiento tan artesanal, lo mecaniza con diferentes tipos de plantillas y esto desarrolla para los hermanos Pathé en París. También dejó allí un amplísimo repertorio de trucos como maquetas, sobreimpresiones, pirotecnias de todo tipo, hasta que culmina en el año 1908 con su obra más famosa, El Hotel Eléctrico, una película de animación fotograma a fotograma, o de paso de manivela, que se llamaba en su época, de stop motion, que diríamos hoy, que le colocó en lo más alto al nivel de la profesión, aunque económicamente supuso su ruina. Por fortuna, Chomón en ese momento ya era un maestro en efectos especiales muy cotizado y recibe en 1912 la llamada desde Turín de la Italo Films, otra de las empresas potentes, para trabajar allí a las órdenes del director de Caviria, encargándose de la fotografía y de los efectos especiales. Caviria
fue en su momento una gran superproducción histórica y sigue siendo una de las cimas del cine actualmente. Se fue con el sueldo multiplicado por mucho en relación a lo que cobraba en París y también se llevó a su hijo como director de fotografía. Las cosas en aquellos años empiezan a ponerse feas con el ascenso del fascismo de Benito Mussolini y decide regresar a París, donde también es requerido para trabajar de nuevo en otra de esas obras cumbres de la cinematografía mundial, que es el Napoleón de Abel Gance, ocupándose también ahí de los trucajes. Merecen la pena las dos películas en sí mismas y, por supuesto, por ver el trabajo de Segundo de Chomón. Bueno, he de decir que las películas de Chomón ya están libres de derechos y se pueden ver de manera legal en Internet. Y me gustaría que nos recomendases las tres que a ti más te gusten. 3 películas de Chomón. Ya hemos dicho que tenía 500 en las que intervenía y 300 de propias. Bueno, pues El Hotel Eléctrico, que ya hemos citado, que además tiene la particularidad y dificultad de que por primera vez interactúan objetos inanimados y personas. Cuenta la historia de un hotel eléctrico, y ya no decimos más. Es una época cuando se hace esta película, en 1908, donde la electricidad empieza a ponerse de moda y hay no pocas películas, casi su subgénero, el del cine eléctrico. Merece la pena El Hotel Eléctrico. Quiriquí Acróbatas, que lo hemos visto ya a modo de tráiler, no importa, lo podemos volver a ver. Es una película deliciosa por su ingenuidad y por el ingenio que tiene detrás. No lo voy a desvelar y dejamos que el público, si no lo ha discurrido, lo discurra ya. Son 2 trucos muy, muy buenos y han pasado más de 100 años y nos sigue impactando. Y una tercera película, y si me permite voy a recomendar hasta 4, una tercera película sería El viaje a Júpiter, en la línea de El viaje a la luna de Méliès. En esta época no hay derechos de autor ni plagio, son conceptos que no se conocen. El viaje a Júpiter es también una maravilla. Todas ellas, ya habéis visto Quiriquí, pues a color, y con qué colores. Y no una película, pero sí lo último que profesionalmente hace Segundo de Chomón voy a recomendar también es La secuencia del sueño, por supuesto también la película del negro que tenía el alma blanca, una película de Benito Perojo. La secuencia del sueño la hace Segundo de Chomón y es seguro que Luis Buñuel la ve y se inspira para hacer la suya en Los Olvidados. Yo he tomado nota, ¿eh? Yo creo que el nombre de Segundo de Chomón es algo que todo el mundo debería conocer, ¿no? En el instituto deberían enseñar independientemente de si vas a estudiar ciencias, letras o lo que quieras estudiar. Y además del nombre de Chomón, ¿qué otros crees tú que debería conocer un estudiante de la ESO? Un estudiante de la ESO, al acabar su periplo obligatorio, evidentemente tiene que conocer algunos de los nombres propios de nuestra cultura y también de la cultura del mundo, pero por no alargarnos en la lista, obviamente debe conocer a Segundo de Chomón, tendría que conocer a Luis Buñuel, debería conocer también, ya que estamos en el año Berlanga, no por eso, sino por quién es y por qué nos aporta Berlanga, a Luis García Berlanga, tendría que conocer la obra también y el nombre de Josefina Molina o de Pilar Miró, y si queréis podemos ir siguiendo en orden cronológico hasta acercarnos a los cineastas más actuales, pero es evidente que siendo el arte del siglo XX y ya estamos en el XXI y seguimos viviendo el mundo de la imagen, hay una serie de nombres propios y obra que las personas que estudian deben conocer porque forman parte obviamente de nuestra identidad. Ángel, yo cuando me comentaba Laura que íbamos a tenerte en el programa, echaba una ojeada al programa de alfabetización audiovisual, Un día de cine, y me chocaba mucho el hecho de que muchos de los alumnos entraban por primera vez en una sala de cine. Claro, que era una cosa que yo personalmente pues no había caído. Sí, cada vez va menos gente al cine, o vamos menos al cine, pero es que hay muchos jóvenes que no han pisado un cine en su vida. Y esa liturgia de entrar en el cine, la sala oscura, no la han vivido, por tanto es complicado explicársela, ¿no? O cuando la viven es cuando se siente realmente. Bueno, hay que tener claro que no han vivido porque no han podido vivirla, ¿vale? Claro. Vosotros estáis en una población que es bastante grande, pero la mayor parte de Aragón, donde el programa está implantado, es mundo rural y son pueblos muy pequeños. No han ido al cine porque no han tenido familia cerca que haya tenido interés en montarse en el coche e ir a la capital de provincia o al pueblo más grande, si es que todavía queda sala de cine. No han ido porque no han podido ir y entonces no pueden tener esa nostalgia que sí podemos tener, pues sin duda tú y yo, ¿no? Entonces el acto social de ir al cine, lo has explicado fenomenalmente, es uno también de los objetivos, si no el primero, del programa.
el entrar ahí, el juntarse y el tener un disfrute colectivo de un acto que es así como debe ser. La verdad es que vivimos en unos tiempos de individualismo cada vez mayor, por unas razones o por otras, ahora quizá por la pandemia, pero ya antes por otros motivos, que sería quizá complicado analizar aquí, y frente a ese, el disfrutar juntos de algo, o puede ser una película, y el prepararse para ir a verla, y el sentarse, y el salir después, y el comentarla, es fundamental. Sí, no pocos alumnos y alumnas han llegado por primera vez al cine, no por primera vez a ver las películas, pero no es lo mismo la pantalla grande y el silencio Claro. y el ambiente de la sala. Bueno, pues no sé si quieres decir alguna cosa más, Laura. Despedimos a Ángel. Ángel Gonzalvo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ese trabajo de evangelización entre los más jóvenes del mundo del cine, que tanta falta le hace a este arte, ¿no? Gracias a vosotros. Un aplauso para ti. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues como siempre, Laura, esto cada vez va mejor, me gusta más, ¿eh? Porque además, bueno, yo a Ángel Gonzalvo no lo conocía, pero es que no conocía a Segundo de Chomón. Pues muy mal. Bueno, ahora ya lo conoces. No, fatal, muy mal, no, fatal, pero ahora ya le conozco, que para eso está esta sección, que ¿cómo era aquello? Enseña deleitando, como las fábulas de Samaniego. Gracias, Laura. A vosotros. Un besito. Buenas noches.